Ok, espero tengan un buen día. Les habla Moisés Aracena Rodríguez, estudiante de la carrera de Educación, mención Matemáticas, y en esta ocasión les estaremos hablando sobre los orígenes de los métodos numéricos. Bien, antes de hablar acerca de la historia o el origen de lo que conocemos como métodos numéricos, vamos a definir un poco sobre lo que es métodos numéricos, su importancia y ventajas y desventajas de los mismos. ¿Qué son los métodos numéricos? Los métodos numéricos son procedimientos o algoritmos diseñados para modelar diferentes problemas de cálculo que permiten aproximar soluciones a dichos problemas. Es decir, que los métodos numéricos no es más que una forma de diseñar procedimientos que permitan facilitar ciertos cálculos para problemas que pueden ser complejos. Ahora bien, la importancia reside en que con la creación de métodos numéricos, la aplicación que estos tienen a las diferentes áreas del saber pueden facilitarnos en muchas cosas. Estos métodos pueden ser aplicados tanto en el área de ingeniería como en el área de la química, incluso en diferentes áreas en las que el ser humano se desarrolla. Entre las ventajas que podemos encontrar a la hora de aplicar métodos numéricos es que permite resolver múltiples problemas con técnicas variadas. Se puede hacer uso de software para automatizar el cálculo por iteraciones, o dependiendo de cuál sea el tipo de problema se puede crear un algoritmo que permita automatizar dichos procedimientos. Ahora bien, las desventajas están en que el hecho de no poder calcular valores exactos representa una ventaja considerable. También ciertos métodos suelen ser efectivos bajo condiciones, es decir, bajo ciertas condiciones, lo cual limita la aplicación de los mismos. Ahora echaremos un vistazo a los orígenes de los métodos numéricos. El campo del análisis es anterior a la invención de los ordenadores modernos en muchos siglos. Es decir, que tanto los métodos numéricos como los algoritmos fueron diseñados, muchos de los que conocemos hoy en día fueron diseñados incluso antes de que se crearan los aparatos que hoy conocemos como computadoras o ordenadores. Vamos a hablar primero sobre el papiro de Rhind. Sé que no está en el tema, pero es importante indicarlo. Un poco de su historia. El papiro de Rhind, también conocido como el papiro de Amnes, es un documento antiguo que data de los años 2000 a.C., el cual contiene diversos problemas matemáticos. Dicho documento fue escrito a mediados del siglo XVI a.C. por el escriba Amnes, quien a su vez se dispuso a registrar conocimiento alrededor de 300 años de antigüedad. En 1858 después de Cristo cae en manos de Henry Rhind y por ende de aquí nace su nombre de el papiro de Rhind. Ahora bien, la importancia del mismo reside en que, aparte de ser una pieza histórica, contiene diferentes contenidos, diferentes problemas matemáticos. Estos problemas son alrededor de 87 problemas en los que se hacen cálculos de divisiones, cálculos de áreas y multiplicaciones. Bueno, operaciones básicas para hoy, pero que en aquel entonces eran de suma complejidad. También en dicho papiro se ubica un problema en el que se describe que el área de un círculo con diámetro de 9 unidades, o 9, dependiendo de 9 unidades, es igual o similar al área de un cuadrado con un lado de 8. Es decir, que a partir de aquí se podría decir que ellos, a pesar de que no conocían el término de pi o el valor de pi, se logró hacer una aproximación un poco
considerable en cuanto al valor de pi, de lo que conocemos hoy en día. Ahora estaremos hablando acerca de los huesos de Napier. Un poco de historia. John Napier fue un importante contribuidor al estudio de las matemáticas. El matemático escocés es reconocido como responsable de definir los logaritmos, otro sistema o otra operación, otro tipo de operación matemática que hasta el día de hoy se sigue aplicando y es muy importante en cuanto al conocimiento de las matemáticas. Y también construyó las primeras tablas de multiplicar, lo que hoy conocemos como tabla de multiplicar. Él fue uno de los primeros en diseñarlas. No obstante, de lo que vamos a hablar hoy es sobre su última contribución, una de sus últimas y más importantes contribuciones, lo que se conoce como los huesos de Napier. Primero, ¿qué son los huesos de Napier? El ábaco neperiano o huesos de Napier es un mueble de madera, el cual contiene las fichas o bastones de los dos ábacos diseñados por el matemático escocés. Dichos ábacos eran dos tablones, uno servía para multiplicar y el otro para dividir. Cada ábaco consta de un tablero en donde se colocan las fichas mediante las cuales se pueden realizar tanto divisiones como multiplicaciones. Ahora bien, la utilidad. ¿Cómo funcionaba? Supongamos que uno quiere, esto es un ejemplo, supongamos que yo quiero multiplicar un número sumamente grande como es 7588 por un número, digamos 6. Para esto simplemente juntamos los huesos o los bastones correspondientes al 7, 5 y 8 dos veces y los juntamos en el mismo orden. Y luego observamos su sexta casilla. En este caso, como se indica aquí abajo, se toman los valores que comparten tanto el 7 como el 5 como los 8 y en su sexta casilla. Luego se opera o se suman de acuerdo a las diagonales. En este caso, como pueden ver, los valores al estar juntos se suman. Por ejemplo, este 8 baja directo ya que no está sumando con ninguno. Luego se suma el valor que está por encima, que está encima de la diagonal, y comienza a sumar con el otro siguiente, o sea, en dirección de la diagonal, y así sucesivamente hasta finalizar con la operación. Hay que tomar en cuenta que al sumarse, si el valor es mayor que 9, básicamente se coloca un 1, o bueno, el valor que indique luego de la unidad se ubica encima de este y se suma directamente. Es como una multiplicación normal, como la que casi todos conocemos, pero de una forma un poquito más práctica. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de esta creación, de esta invención? Es que primero representa un avance considerable en cuanto al análisis numérico, es decir, a pesar de que parece muy sencillo y muy, ¿cómo decirlo? Muy obvio el cómo operar en multiplicaciones y todo eso. Dicha invención representó un gran avance en cuanto al análisis numérico, ya que es un algoritmo. Por más que uno quiera como minimizarlo, es un algoritmo y requiere de ciertos procedimientos, y por ende representa un considerable avance en cuanto a los métodos numéricos. Ahora bien, también fue utilizado para desarrollar distintos mecanismos para cálculos, como es el tambor de Petit o el cilindro de Petit, que es el que se encuentra aquí, creado por Pierre Petit, claramente, y algo conocido como el reloj matemático o el reloj calculador. Por último, vamos a hablar sobre la máquina de Leibniz. Espero haberlo pronunciado bien. Un poco de historia. Leibniz fue un matemático y filósofo responsable de crear la máquina conocida como cilindro de Leibniz o máquina de Leibniz. El propósito del mismo fue perfeccionar la máquina de cálculo aritmética
diseñada por Blaise Pascal, ya que esta, a pesar de ser muy funcional, cometía varios errores y era muy poco cómoda para su uso. Por ende, este se empeñó en perfeccionar, aparte de que quería en cierto punto mejorar al propio Blaise Pascal en cuanto a las invenciones. También esto le facilitaría mucho a la hora de realizar cálculos. También para lograr esta hazaña tardó alrededor de 3 años en diseñar dicha máquina, pero su resultado fue notablemente mejor que su predecesora, ya que incluso podía realizar multiplicaciones y raíces cuadradas, lo cual para aquel entonces era una hazaña totalmente increíble. Ahora, ok, ¿cómo funciona? Como se indican en las imágenes que verán a continuación, el sistema se basa en un cilindro estriado. Cada estría es de una longitud distinta dependiendo del número que representa. Para realizar el movimiento de los cilindros existen unas ruedas dentadas móviles, que es como se muestra aquí debajo, esta rueda que se giraba, y esta movilidad se usa para la asignación de valores mediante unos botones para dicho fin. Una vez indicado el valor por medio de una manivela, produciremos el movimiento necesario para realizar la operación. Suma o resta dependiendo del sentido del giro. Es decir, básicamente esta máquina solamente sumaba y restaba, pero si se hacían los procedimientos requeridos, se podían multiplicar, dividir e incluso sacar raíces. El problema es que según se indica, las operaciones, tú podías llegar a calcular grandes números, pero todo dependería de qué tan grande era la máquina. Si la máquina no contenía las piezas suficientes o por ende no era lo suficientemente grande, es decir, no iba a tener el mismo número de estrías o no iba a tener los mismos cilindros, y por ende no se iban a poder calcular números más grandes, lo cual representaba hasta cierto punto una desventaja. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la misma? La importancia, tanto como la máquina de Lenly como la invención de Pascal, es que precedieron a los ordenadores. La creación de los ordenadores en parte se debe a invenciones como esta, en la que se buscaba automatizar procesos que en aquel entonces se consideraban tediosos, pero que eran muy necesarios. También se considera como un paso revolucionario en el ámbito de los métodos numéricos, ya que sirvieron de ejemplo para el diseño de nuevos sistemas y algoritmos capaces de realizar múltiples operaciones, dando paso a lo que hoy conocemos. Ok, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias.